Entonces, vamos a hablar hoy sobre el desarrollo del aparato digestivo y en la parte final de la clase, cómo se dividen las cavidades, cómo se forman las cavidades que van a quedar en forma definitiva en nuestro cuerpo. El intestino primitivo tiene cuatro partes. Fundamentalmente hablamos de la faringe primitiva, que esta ya la hemos estudiado cuando estudiamos la parte de los arcos faringeos y cómo se formaba la cavidad de la boca y con la lengua, con la participación de los arcos faringeos. Prosigue más caudalmente con el intestino anterior, que se extiende desde este segmento hasta la parte posterior a la apertura del esfínter de Oddi. Todos aquellos órganos que se van a desarrollar en esta porción van a derivarse del intestino anterior, como por ejemplo es el esófago, la continuación de esta cavidad oral, el estómago, hasta el duodeno, incluso, pero en esa partecita que va a continuarse a la apertura del esfínter de Oddi, porque después de él ya estará formándose a partir del otro segmento que es el intestino medio. Además, en este intestino anterior se van a formar el hígado y también el páncreas, que ya lo hemos estado explicando en las clases anteriores también. Y el intestino medio se va a formar a partir de la parte posterior a esta apertura del esfínter de Oddi, resto de duodeno, yeyuno, ilion, ciego, apéndice del apéndice secal, colon ascendente y colon transverso hasta los 2/3 proximales. Todo este segmento que acabo de nombrar se va a derivar de este intestino medio. Y el intestino posterior empieza desde este tercio distal del colon transverso, el colon descendente, el sigmoides, hasta la apertura, bueno, la parte de la cloaca, cuando ésta se divida luego en estas dos porciones importantes, tanto para el aparato digestivo como para el urinario o genital, y finalmente terminará en el ano. O sea, toda esta parte se va a derivar de esta porción del intestino posterior. Y aquí nosotros tenemos justamente, ¿no? O sea, hasta aquí, todo esto que está aquí, hasta este punto es intestino anterior y el intestino medio más o menos se va a extender hasta acá, hasta por acá, y ahí más o menos a este punto es que se estará formando el intestino posterior. No hay una precisión exacta en esta imagen. Entonces, no sé por qué la minita se pasa volando. Miren, entonces, esta formación que habíamos dicho, cómo se formaba el saco del saco vitelino en su forma en longitudinal y luego en la forma transversal, cómo iba plegándose. Y hemos visto cómo el corazón se formó y cómo iba plegándose, 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 hasta que finalmente iba estrechándose este saco vitelino para formar esta imagen que tenemos aquí. Aún así, parte de él iba a quedar fuera, ¿no? Y ya simplemente iba a formarse la parte del tubo digestivo por la plegadura inicialmente del endodermo y sobre él el mesodermo es plasmopleórico. Es una visión lateral y este en su forma longitudinal. Entonces, esta parte que había sido el intestino anterior formada por la plegadura del corazón, que le iba a formar justamente esta luz importante por ella, ¿no? Y en la plegadura lateral, como se va cerrando hasta que finalmente se cierra el ectodermo, revestida internamente por el somatopleurórico y que luego el intestino iba a quedar totalmente individualizado en la cavidad peritoneal, es decir, en el celoma, ¿no? Entonces, esto lo hemos estudiado ya muy bien en cómo se llega a formar este intestino y ahora vamos a ver aquellas estructuras que se van a formar a partir del intestino anterior. Estos son los arcos faringeos que habíamos mencionado, iba a formar esta porción faringea del tubo digestivo. En la parte caudal ya habíamos estudiado cómo se formó el divertículo para la formación del pulmón. Y más caudalmente, este mismo desarrollo, que también lo dije, del pulmón en este conducto, en este espacio, iba a extender, a elongar en su crecimiento también a el esófago. Y más caudalmente a la formación en esta parte del corazón que había sufrido esta plegadura, habíamos visto que se formaba el septum transverso.
Y en este septum transverso, que va a participar perfectamente bien en su formación, esta formación del el hígado, que también ya lo habíamos explicado bien, cómo se llegaba a desarrollar cuando yo estaba explicando sobre los sinusoides hepáticos en la participación de la vena vitelina. Entonces, aquí lo que va a continuarse el esófago va a ser el estómago, más caudalmente al estómago, esta evaginación o divertículo anterior que se va a dar en el meso, con dos, aquí solo estamos viendo dos, una distal que va a formar esta ramificación endodérmica para formar los tabiques, las paredes de los hepatocitos, más próxima a ella, esta evaginación, un divertículo en este divertículo principal para formar la vesícula biliar y más pegadita hacia la emergencia justamente de este divertículo estará el páncreas ventral. Miren, aquí hay una línea punteadita que nos está dando y aún con un cambio de color que nos dice hasta acá es intestino anterior. Y desde aquí, todo esto que está pintadito de amarillo es intestino medio y esta parte, esta porción más caudal, intestino posterior. Lo que había mencionado, y aquí está la cloaca. La cloaca es un espacio libre, abierto, que lo voy a explicar luego, que nosotros los seres humanos obviamente no lo tenemos porque esta cloaca ha sido dividida para formar la parte digestiva, que vamos a ver ahora, y hacia adelante la parte genital, que la vamos a tocar la próxima semana. Entonces vamos a empezar desde la parte superior del esófago. Ya habíamos visto cómo se llegó a formar esta parte correspondiente a la formación de los arcos faringios, en la formación de la cavidad oral, y luego, más caudalmente, el esófago. El esófago, igual que todo el tubo digestivo, va a estar revestido de endodermo, Por fuera de él, el mesodermo es plano pleórico, que va a ser invadido por musculatura esquelética procedente de los arcos faringios en la parte superior. Y eso permite decir que el esófago en toda su extensión la vamos a poder partir en tres porciones. El tercio superior, allí van a estar incluidas dentro de la periferia de esta luz endodérmica, músculo esquelético. En el tercio medio va a haber una mezcla de musculatura lisa y esquelética. Y en la parte más baja, en el tercio inferior, solamente estará presente la musculatura lisa. Este esófago, revestido de endodermo, que nosotros ya lo hemos visto en histología, ¿alguien me puede decir cuál es el epitelio de revestimiento del esófago? Recuerden apellido y respuesta. ¿Cómo es el epitelio de Cilíndrico, revestimiento? ¿Cilíndrico cili- simple? cilíndrico simple. Cilíndrico. Cilíndrico simple. 0000. Escamoso. Cilíndrico ciliado. Escamoso. ¿Cómo que cilíndrico ciliado? Escamoso. ¿Qué significa epitelio escamoso? Certificado plano. Estratificado plano. ¿Quién eres, niño? John Hispanoca, doctora. Estratificado plano no cornificado. Ese es el epitelio. Y quiero que vean ustedes cómo ese endodermo puede diferenciarse a formar este tipo de epitelio. En la parte más baja del esófago no hay glándulas, esta es una parte donde no existen glándulas, solo en el segmento más bajo, donde sí vamos a encontrar glándulas cardiales, ¿no? Derivadas justamente o formadas a partir de estas células endodérmicas que revestían la luz. Luego llegamos al estómago. En este punto, el tubo, que es un tubo como una manguera, sufre cambios. Todo este tubo digestivo siempre va a estar sostenido al inicio por dos mesos, un meso ventral y un meso dorsal. En la parte posterior de ese meso dorsal siempre vamos a encontrar a la aorta dorsal que ya está fusionada, ¿no? Eso lo hemos estado viendo en las laminitas incluso, ¿no? Este meso dorsal. Y justamente este meso es muy importante porque a través de él llegan a estas estructuras del intestino anterior o a lo largo de todo el intestino los vasos sanguíneos que van a irrigar a estos segmentos. Entonces, ¿qué es lo primero que va a suceder? Que hacia atrás
este es el mesoventral y este es el mesodorsal, o sea, esta sería la parte posterior del tubo, se empieza a ensanchar. O sea, este no, sino que aquí atrás se hace como una bolsita hacia atrás. Fíjense como estamos viendo aquí. La bolsita hacia atrás que se va ampliando, miren, la bolsita se va ampliando, se amplía más, incluso se amplió más. En cambio, la parte ventral, que está unida al mesoventral, no, sigue manteniéndose igual. Ahí no se formó, o sea, no es una bolsita que se haya abierto en ambos sentidos, hacia adelante, hacia atrás, no. La de adelante queda como recta, pero la de atrás le sale como una bombita hacia atrás. Este mesodorsal, fíjense, ahora hagan de cuenta, yo siempre hago esto. Pónganse en su pecho pongan un libro en su pecho, así péguenlo a su pecho un libro, ¿ya? O un cuaderno, lo que tengan ahí que sea flexible para manejar. Todos, con su libro en el pecho. La parte que está pegada hacia mi pecho será me separo un poquitito el libro de mi pecho y ese espacio, supuestamente que estaba hueco acá, está conectado por el mesodorsal, ¿ya? Ahora, con esta imagen que estoy teniendo, tengo hacia mi mano derecha una cara, que sería la cara derecha, y hacia la izquierda, la cara izquierda. Hacia delante del libro, imaginémonos que también está ahí un tejido, que es el mesoventral. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esta parte posterior que está hacia mi pecho es la que he dicho que se hace como una bombita. Esta bombita. Esta. Entonces ahora mi mano derecha está pegada al libro aquí adelante. Y tal vez estén como yo, con mi mano izquierda sosteniendo el libro hacia abajo. Yo estoy haciendo lo mismo para que ustedes me puedan entender. Entonces ahora la mano derecha la jalamos la giramos hacia la derecha. Y la cara derecha ahora está mirando hacia el pecho. O sea, esta cara que está aquí ahora está mirando al pecho y esta cara que estuvo aquí está hacia adelante, ¿no? He hecho un giro de 90 grados. Y en ese giro, ¿qué es lo que he hecho? He estirado el mesodorsal, lo he jalado, porque la inserción del meso sigue estando aquí, diríamos, en la recta hacia atrás de la aorta. Entonces, al hacer este giro, he jalado el mesodorsal, lo he estirado. Miren cómo lo he estirado. He estirado el mesodorsal. Y ahora la cara izquierda está hacia adelante y la cara derecha está hacia atrás mirando mi pecho, ¿verdad? Ahora miren lo que vamos a hacer. La parte baja de este libro que está mirándonos frente a nosotros en su cara plana, la parte baja elévenla hacia arriba. La parte de abajo la elevan hacia arriba. Y al elevarla, ahora está quedando en esta posición. Claro que en ese proceso de lo que estoy haciendo, esta dilatación se ha ido acentuando más, ¿no? Se ha hecho más, se ha ampliado más diríamos, esta parte del tubo que se ha hecho como una bolsita, ya un poco más, hasta que definitivamente lo he hecho más. Y la continuación de esta dilatación es estrecha. Y al haber ascendido el estómago a esta posición, la parte estrecha también ha subido acá. Este es el duodeno y esto va a corresponder a lo que se ha formado así el estómago. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, hace unos giros especiales, diferentes, muy especiales. Y en ese proceso que hemos dicho que se estira el mesodorsal, miren cómo se va estirando. Y ahora, al ascender la parte caudal hacia arriba, se ha estirado más y forma esto. Esta, que está cortita aquí, se hace cortita, pero después se hace larga, es el aumento, el epíplon mayor, el aumento, como una telita que cubre casi, que cuando abrimos nosotros el cadáver, no vemos de frente las asas intestinales. Hay como un mandil que cubre todas las asas intestinales. Y nosotros levantamos ese mandil y vemos debajo de él a los intestinos. ¿Cómo se ha formado ese? De esta manera. O sea que el mesodorsal forma el epíplon mayor y el aumento que está en esta porción. Y
quiero que veamos acá, miren. Esta es la arteria celíaca, que era, ya lo habíamos conversado, hablábamos de arteria, que era responsable de irrigar todas aquellas estructuras que se forman a partir del intestino anterior. Y aquí estarán justamente estos vasos que ustedes los van a repasar perfectamente bien y que se los voy a preguntar en el examen. ¿Cuáles son las ramas de la arteria celíaca? Aquí está la arteria celíaca. Miren, miren. Y en el espesor de este meso dorsal se va a formar el vaso. Miren, en el espesor del meso dorsal se forma el vaso. Y aquí lo tenemos. Y entonces esta arteria celíaca está irrigando al vaso, está irrigando al páncreas, que está ya formándose aquí. Ahorita vamos a ver cómo se formó, y también al estómago. ¿Ven? Cómo se llega a desarrollar el estómago. Y es así como se forma. Se hace un giro de 90 grados hacia la izquierda. Y por eso la cara izquierda del tubo se hace hacia adelante. Y la cara derecha está hacia aquí atrás en la parte posterior. Nuevamente, mesodorsal, mesoventral. Miren cómo se ensancha hacia atrás, hacia el giro y luego asciende. Estos son los giros que va a hacer el estómago para tener su ubicación final. Más para poder reforzar cómo se forma el estómago, hace este giro, ya lo vemos luego que ha ascendido, y en ese meso habrá la formación también de este páncreas que ahora vamos a explicar, el estómago y el vaso, cómo se llega a desarrollar. Y hacia adelante, en el desarrollo del hígado, va a estar conectado a través de este meso, que es el epíblon gastrohepático, hacia la parte anterior. Está la bolsa mental, miren, y aquí cómo se formó. Meso dorsal en la participación del omento o epíplon mayor, que así ustedes también lo han llamado, ¿no? Y cómo se forma el vaso en esa parte del meso, como estamos viendo también aquí. O sea que las células del mesodermo esplanocleórico se van a diferenciar para formar el vaso en el espesor del meso dorsal a la altura de la formación del estómago. El septum transverso, este que yo he estado hablando tanto, cómo se llega a moverse en esta plegadura que había sufrido cuando se estuvo desarrollando el corazón. Esto rojito. Miren, gira, gira aquí, y ya se ubica perfectamente. Como había dicho, es muy importante para que va a formar parte del diafragma, y por encima de él ya se formó el estómago. Y es también una estructura importante que dirige el desarrollo del hígado. Por eso lo puse ahí. Entonces, ¿cómo se forma ahora la glándula hepática y pancreática? Aquí está. Ya habíamos visto cómo se formó el estómago y por debajo de él el duodeno. Y a la altura de este duodeno, bien, este es el septum transverso, que está dirigiendo, diríamos, hasta dónde va a llegar, cómo va a formarse este hígado. Esto es lo que les decía, el tubo digestivo, y se produce un divertículo inicial. Y luego que se ha formado este divertículo, en la longitud de él, se forma un divertículo próximo al divertículo distal, que será responsable de la formación de la vesícula biliar. Y luego en el trayecto se forma, más próximo al duodeno, otro divertículo, que es el páncreas, el divertículo que formará el páncreas ventral. Y hacia atrás, en el espesor, este es en el espesor del meso ventral y este en el meso dorsal, se forma otro divertículo que será responsable de la formación del páncreas. Entonces ahora yo quiero que ustedes tengan a su mano algo, una botella o algo redondo. Quiero que agarren en su mano una botellita. O su frasco donde ponen sus lapiceros, algo que sea redondo, porque vamos a simular de que ese es el tubo digestivo. Por favor, síganme para que me entiendan. Necesito que me entiendan. ¿Ya lo tienen, niños? ¿Lo Sí, tienen? doctora. Perfecto. Sí, Entonces doctora. ahora
ponen al frente de ahí en su escritorio, su botellita o su taza o lo que tengan, redondita. Entonces vamos a hacer de cuenta que mirándonos a nosotros, a nuestro pecho, está el meso dorsal y hacia adelante está el meso ventral. Entonces, en esos dos puntos sale una vaginación hacia adelante, que es esta, y otra hacia atrás. Nosotros sabemos que solo existe una, vamos a estudiar ahorita primero cómo se forma el páncreas, ¿no? Sabemos que existe para el páncreas, es un solo páncreas, pero estoy diciendo que aquí, aquí adelante ha salido un divertículo que en su parte más distal será responsable de la formación del hígado. Luego en el trayecto se forma otro divertículo que formará la vesícula biliar y una pegadita al tubo, al vaso que tiene, que es el páncreas ventral. Y hacia atrás se ha formado un divertículo, que es el páncreas dorsal. Miren lo que sucede aquí, es bien interesante. Este divertículo anterior, con todo, o sea, con todo, no solamente la parte correspondiente al páncreas central, sino con todo, hace un giro, giren con su dedito, como que están jalando, sin afectar la luz del duodeno, simplemente girando sobre la superficie de la pared, la apertura de este conducto va a ir dándose la vuelta hacia la derecha. Giró 90 grados, ¿ok? Giró 90 grados. Sigue girando ahora hacia la ubicación del meso dorsal, otros 90 grados. Miren, ha girado 180 grados. Y allí se encuentra con este divertículo. Se juntan los dos, ahí se juntaron, ya se empiezan a fusionar y conjuntamente los dos, recuerden que el dorsal estaba mirándoles frente a ustedes, ahora conjuntamente los dos hacen un giro de 90 grados hacia la izquierda. O sea, van dándose la vuelta a la derecha, llegaron ahí, ahora se siguen dando la vuelta y se detienen, miren dónde se han detenido, a 90 grados del divertículo anterior. O sea, ha hecho un giro de 270 grados. Pero ahora quiero que nos ubiquemos. Este divertículo tenía un conducto de comunicación al divertículo, un conducto de comunicación. Igual este de aquí atrás también tenía un conducto de comunicación donde luego en el espesor de ese meso empieza a ramificarse. Las células endodérmicas se ramifican, se ramifican, se ramifican, se ramifican, se ramifican y a diferencia de este hígado, estas sí como que van formando celulitas que confluyen entre ellas como una rosa o como una, mejor digamos, como una, ay, ¿cómo se llama esta florcita que tiene hojitas amarillas? Como una margarita. Y al centro tienen un conductito, que luego esos conductitos confluyen para hacer drenar toda la producción de esas celulitas hacia estos conductos y que sean evacuados posteriormente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí esa ramificación que está unida toda ella a este conducto. Cuando se han juntado, miren, ahora ya lo tenemos aquí, cuando se han juntado, esta porción, miren, acá está, va girando, aquí está en el giro arrastrado, miren, aquí está la luz de este divertículo anterior, que ha jalado acá. Y este es el páncreas ventral y este es el páncreas dorsal. El páncreas dorsal, el páncreas dorsal tiene desarrolla más que el ventral. Llegan aquí. Esta conexión del páncreas ventral, este de aquí, es el conducto, este va a perderse, aquí como que se han superpuesto no muy bien, pero el conducto principal de unión que tenía este páncreas dorsal, el dorsal, va a corresponder a formar el accesorio de Santorini y este ventral va a ser el de Wirsum. Aquí está así, ¿ven? O sea, este es el accesorio que ustedes saben que desaparece, pero algunas veces puede todavía haber alguna conexión. Y este del ventral es el que va a formar el de Wirsum, que es el conducto principal
del páncreas. Y aquí se fusionan los dos, se produce anastomosis entre los conductos principales que permitan la evacuación ya de toda esta glándula y que salga directamente a este conducto principal pancreático. Miren cómo se ha elongado aquí. Este que está acá está así elongado. ¿Cómo se llamará este conducto largo que se va a unir luego aquí al de Wilson? Que está conectado al hígado, obviamente. ¿Cómo se llama? El ¿Qué se une? colédoco. El colédoco. ¿Quién eres, niña? Jacqueline Paz. El colédoco, ¿no? Miren cómo se forma el colédoco. Lo que quiero es que entendamos bien cómo se forma el colédoco y cómo está unido al de Wilson. Y luego se aperturará en esa luz inicial que se había desarrollado, que es el del esfínter de Oddi. Entonces, el giro que hace todo este divertículo anterior con todos los componentes es de 270 grados. Ya ustedes se estarán imaginando qué podría suceder en solo esto que yo he nombrado para que no sea normal y que ya haya una serie de anormalidades en su desarrollo. Entonces, luego que se ha formado este páncreas, ya unido y todo lo demás, en las partes ustedes saben que el páncreas tiene una cabeza del páncreas y una cola del páncreas. Y generalmente en esta parte de la cola del páncreas, algunas células endodérmicas que estuvieron formando estos lobulillos, miren cómo se van formando los acinos pancreáticos, algunas celulitas se sueltan. Y estas celulitas que se sueltan, miren cuál es el origen, van a formar los islotes de Langerhans, que es la parte endocrina del páncreas, ¿no? Y ustedes ya saben qué se va a producir ahí en esas células de los islotes de Langerhans. ¿Alguien me quiere decir? Insulina, glucagón, Glucagon. A ver, ¿quién dijo insulina y María glucagón al Vargas. principio? María José Bellido. Jacqueline Paz. Bellido González. No, Bellido no, no, no. González. Ya, no, muchos. Paz y barriga. Las dos primeritas. A las dos primeritas. ¿Ya? Entonces, así como se forma el páncreas endocrino. Ahora, ya hemos visto cómo se han formado las estructuras correspondientes al intestino anterior. Ahora veremos los del intestino medio, que los habíamos visto incluso con colorcitos, ¿no? Miren, no es difícil, pero vamos a entender bien. Entendamos bien. Voy a demorarme en explicar esto para que no se hagan un mundo. Ya se había formado el estómago y las glándulas que se están desarrollando, e inmediatamente por debajo de ella está el intestino medio, ¿no? El intestino medio se va a desarrollar sobre un eje, que es la arteria mesentérica superior. ¿De dónde se formaba la arteria mesentérica superior? De las venas vitelinas. De las venas Del vitelinas. Los ¿De las vitelinos. qué? ¿De la qué? De las arterias. Arteria venas vitelina. Arteria vitelina. ¿Alguien dijo arteria vitelina? ¿Quién fue? Núñez Basurco. Romina Vargas. Alberto Soto. ¿Romina qué? ¿Romina qué? No, doctora era Núñez Basurco. Ya. Bueno, Doctora entonces, Tania Ramos Cueva. no, ya se fue. A ver, miren esto, qué interesante. Esta arteria mesentérica, se los he puesto creo que en el examen, no sé si en el teórico o en el práctico he hablado sobre este vaso y seguro que se han equivocado, cuando lo he dicho N veces la semana pasada. Entonces, este es nuestro eje. Sobre este eje, este es el cordón umbilical y este sería la parte estrecha del intestino, del saco vitelino cuando se llega a formar. Este es el cordón umbilical y este sería la parte estrecha del intestino, del saco vitelino cuando se llega a formar. Eje
sobre este es el cordón umbilical, y este sería la parte estrecha del intestino, del saco vitelino, cuando se llega a formar este tubito que está aquí, ¿ya? Entonces, vamos a tener una parte craneal del intestino medio y una parte caudal del intestino medio. Y sobre este eje que está dentro del meso, a esta arteria, va a haber un giro. Ahora va a ser un giro no hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Miren, hagan de cuenta que este hombrecito que le hemos partido, o mujercita, lo que sea, partido por la mitad, y estamos viendo esto. Este sería su lado derecho y este sería su lado izquierdo, ¿no? Entonces, va a ser un giro, miren, en este sentido. Aquí está lo azul, va a ser lo que está acá arriba, y aquí lo que está abajo. O sea, no va a ser un giro a este sentido, sino en contra de las manecillas del reloj. Mejor, nos vamos a orientar así. Hace un giro de esta forma. Todo esto, o sea, se ha elongado, se está elongando, pero esta porción cefálica, que está dividida por este tallo umbilical, donde está esta arteria mesentérica, va a hacer este giro. Aquí está la arteria mesentérica superior. Entonces, cuando hace este giro, ahora lo tenemos así. En esta posición, ahora lo tenemos así. Lo azul se ha ido se está yendo en contra de la manecilla de hierro hacia la derecha, miren, y lo que estaba acá abajo hacia la izquierda. Primero hace un giro, esto es lo normal, ¿de cuántos grados? 90 grados. Sigue creciendo más la parte cefálica en longitud. Miren, como está creciendo tanto, se mete dentro del espesor del cordón umbilical. Esta cavidad no le cabe, no tiene espacio aquí, más que el hígado está creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Creo que no he hablado del hígado, ¿no? Pero ¿qué más podría decir del hígado cuando ya lo expliqué la semana pasada perfectamente bien, cuando hemos hablado de los hepatocitos y de los sinusoides y todo lo demás? Yo creo que ya hígado estaba aprendido. Entonces, este hígado, que también pregunté sobre el órgano hematopoyético importante, va creciendo y esta cavidad es insuficiente para la elongación en longitud del intestino. Y por eso se mete aquí dentro del cordón umbilical. Luego que ha estado en esta posición y ha crecido tanto en longitud, ahora va a hacer otro giro de 90 grados. O sea, lo que estuvo aquí va a girar hacia acá. Miren, esto que estuvo hacia un ladito ahora está metiéndose por acá. Y esta parte caudal se va hacia arriba. Este giro es sumamente importante, porque cuando esto está sucediendo, que es en el transcurso del tiempo, no es que hiciera estos giros, no, es lento, justamente va a permitir que el intestino en su parte cefálica se haya elongado. Miren cuánto ha crecido. Y luego, cuando hace este giro, que esta parte caudal asciende hacia la parte superior, en este sentido, por otros 90 grados, va a empezar a regresar, a introducirse en la cavidad abdominal. El hígado ya, el embrión creció más, está más grandecito, y entonces retorna las asas intestinales que estuvieron en el cordón umbilical hacia la cavidad. Retorna y esta parte caudal asciende, miren, hace otro giro de 90 grados y ahora llega a esta parte superior. Por eso nosotros tenemos, miren, si ustedes dan Por eso nosotros tenemos, miren, si ustedes están recordando ya ahora sí la anatomía, que el intestino, he dicho que el intestino medio es hasta los 2/3 proximales del colon. Y aquí está. O sea, y esta es la parte que no se elonga tanto, casi se mantiene a diferencia de la parte cefálica. Entonces, cuando han retornado, esta parte caudal ha avanzado, se ha dado la vueltita y se ubica ahora aquí. El ciego, que se produce esta dilatación, miren dónde se ubica en el retorno. En el hipocondrio derecho. Pero nosotros sabemos que el ciego no se encuentra en el hipocondrio derecho. Y aquí sí, cuando se ha llegado a ubicarse a este nivel, se produce una elongación de esta porción
caudal del intestino medio, miren, se elonga y se ubica en su posición final, que será la fosa ilíaca derecha. Y en este giro y desarrollo y desarrollo y desarrollo en longitud, en este meso donde estuvo ubicado la mesentérica superior, empieza a producir una serie de ramificaciones que tendrán la responsabilidad de irrigar al intestino, sobre todo el delgado, que es el que más va a desarrollarse a partir de este intestino medio. Aquí lo vemos. Y hemos visto, lamentablemente ustedes no han tenido esa oportunidad, pero yo creo que habrán visto videos, cómo va saliendo las asas cuando se hace la apertura de la cavidad abdominal. Sacamos y sacamos y sacamos y sacamos las asas, hasta que ya no queda asas en la cavidad. ¿Pero acaso el intestino está libre? No. A través de este meso, tiene una implantación posterior en forma oblicua, pegada hacia la pared posterior de la cavidad abdominal y que se abre como un abanico que está conectando en toda su extensión a todo el tubo digestivo que está implantado, diríamos, de esa forma. Y en la parte caudal se ha pegado también acá arriba, ¿no? Se ha pegado, luego que ha crecido, el aumento es así como le va a cubrir, pero primero va a estar adherida a la pared posterior. Y vamos a ver cómo se adhiere este intestino hacia la pared posterior de la cavidad abdominal. Y de esa manera es que se forma el intestino medio y dando lugar a todas las estructuras que nosotros conocemos ya en el desarrollo completo del intestino. Ya también podrían estar diciendo, ups, qué complicado estos giros. Sí, complicados. Sí, iba a decir en este momento, mirando arriba, caray, me hiciste bien, ¿no? Porque como resultado de todos estos giros, ya se pueden estar imaginando ustedes que también se pueden producir malformaciones en su desarrollo. Y lo que les decía en todo momento, he dicho, he estado aplicando esto. El tubo es hueco al inicio, cuando el endodermo se ha formado la luz, pero luego estas células endodérmicas proliferan y rellenan completamente la luz de ese intestino. Cuando se ha extendido, por eso es que hay una homogeneidad en toda la extensión del tubo digestivo. No hay unas partes más estrechas, más anchas, dilatadas. No, porque justamente esto ha permitido que se mantenga de esa manera a lo largo de todo el tubo digestivo. Y luego empieza a haber apoptosis y se recanaliza la luz nuevamente. Pero en esta recanalización que estamos viendo igual a esta en realidad no es tanto así, porque como resultado de la apoptosis, en esta semana vamos a mostrarles esa característica interesante, que van a quedar aquí, en esta forma, las vellosidades intestinales en toda la superficie interna de la luz del intestino. Puede haber anormalidades, sí. Duplicación, por ejemplo, o estenosis. Estenosis significa estrechamiento. Pueden haber como resultado de esta falla en la recanalización del intestino. Entonces, todo esto, también siempre lo menciono, no es que sea primero esto y después esto, no, todo sucede simultáneamente, ¿no? Todo sucede simultáneamente. Miren, se está formando el estómago y ya se está estirando el intestino medio. Y en un corte lateral podemos ver claramente el estómago con el aumento que está cubriendo a las asas intestinales que están por debajo, que cuando nosotros las abrimos, las vamos a ver de esa manera. Por eso les decía, cuando nosotros abrimos el abdomen del cadáver, o no necesariamente el cadáver, de repente es una cirugía abdominal que vamos a hacer, llámese apendicitis o un problema de cálculos en la vesícula, eso es lo que encontramos y lo retiramos. Pero ustedes ni crean que esto nos sirve. Es una hoja que si ustedes se meten en internet y empiezan a investigar qué funciones se le están atribuyendo al aumento, son muy interesantes. Y es nosotros le llamamos en la medicina, que es un guachimán, que va mirando qué está pasando, que cuando incluso hay una apendicitis, esta hoja va y circunscribe al área para que no se extienda la infección. Imagínense, es increíble esta hojita que parecía tan tonta que estaba ahí, no lo es cuando realmente actúa en diferentes situaciones. Y entonces, lo que había estado explicando yo
sobre esa situación del crecimiento, el crecimiento del intestino y que no cabe en este espacio y que se mete dentro de el cordón umbilical, dentro del espesor del cordón, nosotros le llamamos la hernia fisiológica. ¿Qué sucede? En este momento va creciendo el intestino, más o menos sexta, séptima semana, y cuando va a retornar aquí, ya está dentro, y cuando va retornando, que es la octava semana, retorna. Normalmente debe retornar, pero a veces se queda. Y cuando se queda cubierta por el amnios que está recubriendo al cordón umbilical, tendremos nosotros a un cuadro que en algún momento también lo he mostrado, que se llama onfalocele. Se llama onfalocele. Puede mantenerse ahí cuando a la octava semana debió haber retornado, a la décima ya está totalmente en su cavidad, ocupando los lugares correctos, pero sin embargo podría quedarse, pero nosotros en este momento le llamamos hernia fisiológica. Sabemos que es transitoria, que las asas luego que se han desarrollado completamente, que el embrión ha crecido, que ya va asumiendo el rol hematopoyético, otros órganos, el hígado también ya va como disminuyendo en su tamaño, entonces la cavidad se amplía y puede retornar las asas intestinales hacia la cavidad. Aquí está la hernia fisiológica, miren, dentro del cordoncito de este embrioncito. Y el intestino posterior, como había mencionado, iba del tercio distal del colon transverso, el colon descendente y el sigmoides, y hasta llegar justamente a formar esto, que es la cloaca. Esta es la parte posterior del intestino, que había dicho al principio de la clase, que es un espacio, una cavidad, que hay algunos animales que mantienen esta cloaca en forma permanente, por ejemplo, la gallina. Si ustedes se fijan, la gallina solo tiene una apertura hacia el exterior. O sea, solo existe una apertura. Y por esa apertura sale generalmente mezclada la parte del orín más las heces. Por eso es que las heces de la gallina, del pato es terrible, ¿no? Haces deposición y es una masa enorme. Justamente por esta situación de que en estos animales no hay una separación. Y está en el animal, en la gallina está mezclada. Tanto la parte digestiva como la genital y la urinaria. O sea, son tres elementos que tiene la gallina mezcladas ahí. En cambio, nosotros individualizamos estas tres porciones con aperturas diferentes, ¿no? Tenemos la uretra, tenemos en el caso nuestro de las mujeres la vagina y además el recto en la parte posterior. Entonces, este espacio inicial amplio va a ser dividido. Y es dividido por el tabique o septum urorectal, que va descendiendo este meso, que es un meso esplasmopleórico, un tejido mesenquimal esplasmopleórico que va descendiendo, y también de las paredes laterales se va estrechando por estos pliegues que están a ambos lados. Sigue descendiendo, los pliegues ya se están uniendo y finalmente este septum urorectal hace contacto con la membrana cloacal. Aquí está la membrana cloacal. Ya la conocemos nosotros, ¿verdad? Ya nosotros, este pedacito está ampliado acá. Ya la conocemos, esta membrana cloacal. Entonces, en esta membrana hace contacto este septum urorectal. En este punto. Y ahora ya lo tenemos. Seno, en este momento, como una sola cavidad, seno urogenital. La próxima semana vamos a ver cómo se divide este seno urogenital. Y aquí atrás el recto. Y esa partecita donde se ha unido la membrana cloacal y este septum urorectal se llama periné. O sea, esa área que está nosotras las mujeres, entre el reborde de la vagina, en la horquilla de la vagina y el recto, ese segmento que se llama periné, esa es la partecita donde este septum se ha pegado a la membrana cloacal, aquí en este punto, ¿no? Ese es el periné. En el caso de los varones ya es un tanto diferente. Entonces, este segmento es muy importante porque de esta manera se va a formar diríamos, la culminación del intestino posterior donde va a formarse el recto y el ano. Claro, esta membranita que está aquí todavía va a desaparecer permitiendo la apertura de la luz
haciéndose que haya una luz en este segmento muy importante. Y aquí también ya estamos viendo qué cosas podría pasar si es que no se llega a desarrollar adecuadamente, ¿verdad? O sea, ya estaríamos viendo qué sucedería si no hay una formación correcta. Y aquí tenemos algunas imágenes de lo que podría suceder. Primero, que podría haber una cloaca persistente. ¿Qué significa? Que aquí, si nosotros evaluásemos a esta niña que ha nacido, digo niña porque hay un útero, y solo hay una apertura hacia el exterior. Solo hay una apertura. Claro, evaluando más profundamente con estudios especiales, estaríamos viendo que individualmente es tanto la vejiga, el útero como el recto se están aperturando a esta apertura. Ya se pueden imaginar ustedes qué complicaciones podría estar teniendo esta niña, ¿verdad? Lo más, diríamos, inmediato sería el desarrollo de infecciones urinarias. Podría ser que haya una estenosis en el ano, en este caso de un varón. Aquí podría haber una membrana anal persistente, o sea, esta membrana cloacal no hubo apoptosis y no hubo apertura. Podría ser que haya una fístula hacia el periné. Aquí está el hoyito del ano, que no tiene comunicación con el recto, y aquí hay una fístula al periné. Aquí también hay una, en el caso de una mujercita, miren, aquí hay una depresión, igual el recto se está abriendo al periné por una fístula. Aquí está la cosa más grave todavía. ¿Por qué? Porque hay una fístula, no hay recto, no hay apertura del ano, no hay recto, y hay una fístula hacia la vagina de la niña. Entonces, cuando la niña se le ve, se le hace una evaluación, está eliminando meconio por la vagina de esa niña, cuando sucede esto. Puede haber una fístula en el caso del varón hacia la uretra, fístula rectouretral. O simplemente no haber ninguna fístula y el colon termina en ciego. O sea, no hay una comunicación. Aquí puede haber incluso un canal, acá incluso puede haber un canal más profundo. Y la atresia, en este caso le llamamos atresia, es más amplia, más alta. Y algunas veces esta evaluación puede confundir al médico que está haciendo la evaluación. Pero ¿por qué el niño no evacúa si tiene el recto perfecto? Entonces aquí tomamos radiografías, le ponemos aquí le podemos poner una monedita adherida, tomamos una radiografía y podemos observar esta distancia importante de la atresia que este niño tiene, ¿no? Esto lo resolvemos, porque eso hay que resolverlo inmediatamente, se le hace una colostomía, es decir, en el colon transverso se le abre un orificio, una boquita, para que las heces sean evacuadas por esta apertura hacia el exterior, mientras el niño va ganando peso y se toman las soluciones para hacer las cirugías de corrección. Entonces, los órganos no están libres ahí colgando, no, porque progresivamente, como se van desarrollando, empiezan a pegarse a través de fascias. Pero primero vamos a ver qué significa esto. Meso es un segmento de sostén, de soporte, en el cual se encuentran vasos y nervios que tengan la responsabilidad de irrigar al segmento que está siendo sostenido o que está pegado a él. Ese es el meso. Ligamento es otro segmento que también sostiene, pero que no circula en el interior de él algún vaso que esté llevando la irrigación a otro segmento, sino sí va a tener vasos, obviamente, que estén irrigando al tejido que está formando. Epiplon es este que habíamos visto, ¿no? El epiplon mayor, este tejido que es como el omento que está hacia adelante. Y las fascias es el tejido que une a los órganos. Ustedes no han tenido la oportunidad de disecar, pero cuando nosotros disecamos un cadáver para aprender o cuando se está haciendo una cirugía, es un tejido conectivo, laxo, que va uniendo los órganos, que unen, que fijan, que adhieren. Y esas fascias se llaman fascias de coalescencia. Entonces ponemos a la TOLT1
que es la retropancreática, que es esta partecita de aquí. Este es el páncreas. En esta partecita es la TOL1. La TOL2 es la retromesocolónica derecha. O sea, la del lado derecho, la que está pegando el colon. Ustedes saben que el colon ascendente no está libre, sino está pegadita hacia la pared. Ese es el TOL2. Y el TOL3 es la del lado izquierdo, la que pega el colon hacia el lado izquierdo. Fredet, ustedes ya lo han visto, es la preduodeno-pancreática. Eso se lo hemos mostrado en la práctica, ¿no? Cómo sostenía el páncreas. Y la de Treitz es la retropancreática. El páncreas que se ha formado en estos 2 mesos, en realidad esos mesos en los que usted estuvo sostenido, luego van a convertirse en fascias que sostienen a este órgano. ¿Ven cómo va viendo? Va girando y cuando gira se adhiere hacia la parte posterior en la fascia de Treitz. Aquí tenemos justamente los ligamentos y una mosquita que me quiere picar. Los ligamentos y luego tenemos a los mesos, ¿no? Estos mesos, muy importantes, que sostienen, que giran y siempre va a haber alguien que sostenga, porque no puede estar girando libremente si no tuviera alguien que le sostenga para nutrir o para simplemente sostener y que fije luego al órgano hacia las paredes. Y como dije, el vaso se forma, esto es un órgano muy importante hematopoyético que se va a formar en el espesor del meso dorsal cuando el estómago se está formando. También va a ir formándose ya este vaso que luego alcanza un tamaño importante. ¿Se acuerdan que vimos el vaso como una lengüeta y larga? ¿Se acuerdan? No era tan chiquitita. A veces el corte pasaba por un partecita, pero tenía una extensión importante, grande, este vaso, que es una estructura compacta y que también va a ser irrigada por la arteria celíaca. Las funciones de ese vaso, ustedes ya lo conocen. En cuanto a las malformaciones congénitas, miren, son por muchísimas. Todas estas las vamos a discutir en los casos clínicos, en las prácticas a partir de esta semana. Vamos a empezar por la parte de cardiovascular y luego vamos a pasar a toda ella. Estenosis, estrechamiento. O sea, hay pasaje, pero por una luz estrecha. Atresia, ausencia, no existe. Esófago corto, estenosis pilórica, estenosis y atresia duodenal. Atresia de vesícula biliar. Ya estarán pensando ustedes, ¿qué habrá pasado, no? Defectos de las vías biliares extrahepáticas. Páncreas anular. Miren, en ese giro que normalmente que con el vaso y la taza que ustedes tenían a su lado, no había ningún compromiso de la luz interna del duodeno. Pero pudiera ser que sí. Entonces se puede producir este páncreas anular. Páncreas ectópico, que no se llegaron a fusionar, que esté un pedazo de páncreas por otro lado, mientras esté comunicado hacia la luz de su conducto principal hacia el duodeno, no habría tanta repercusión que si es que no lo está, ahí sí habría problemas. Enfermedad fibroquística del páncreas, atresias y estenosis del intestino a lo largo de todo el intestino, un falocele, la hernia fisiológica persistente. Hernia umbilical congénita, cuando no se ha cerrado correctamente la pared abdominal y hay diríamos, una apertura de esta pared. Defectos de rotación, duplicación, divertículo de Meckel. Quiero ya que vaya investigando dónde se ubica el divertículo de Meckel, si es que existe, dónde estaría. Ciego no descendido. Recuerdan que el ciego quedaba en su primera rotación a nivel del hipocondrio derecho, pero que luego iba a descender. Enfermedad de Hirschsprung, esto ya lo hemos hablado, ¿verdad? Atresia rectal, agenesia anorrectal, agenesia anal, estenosis anal con fístulas, la que acabamos de ver, ano imperforado. Todas estas malformaciones tienen traducciones clínicas específicas que las vamos a describir en los casos clínicos que ustedes tienen y podrán dar sus diagnósticos perfectos para darnos esto es esto y este es esto. Entonces, como yo suelo decir, ¿y por qué?
Yo soy una niña de 3 años, de 4 años, cuando estoy diciendo, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Así son los niños, todo quieren saber. Más chinches son cuando preguntan y preguntan, así de chinchosa soy yo. ¿Y por qué? 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 No quiero de memoria, quiero razonamientos. Aquí hay algunas malformaciones del páncreas anular, por ejemplo. Miren, en el giro, aquí hay 2, se dobló, se duplicó. Ya no solo es uno, sino, y en el giro le envuelve. Miren, envuelve al páncreas. Es el normal, pero estos 2 se duplicaron y le formaron un anillo, un falocele, que ahora esta ectopía cardíaca por aquí. Pero es que no se llegó a cerrar, el niño nace así. Extrofia cloacal. No se cerró la pared y todo está hacia afuera. La diferencia entre onfalocele y gastrosquisis es que en onfalocele las fosas intestinales están cubiertas por amnios. En cambio, en la gastrosquisis no ha habido cierre de la pared abdominal y miren, todo el contenido de la cavidad está hacia el exterior, ¿no? Esto ya es muy grave, gravísimo, pero pueden haber grados de esta situación. Aquí también hay otra gastrosquisis. El niño parece que está vivo. Aquí no hay. Es todo. Ahora ustedes van a leer y van a decir, ¿qué se debe hacer en estos casos? Porque eso se los vamos a preguntar. Aquí está el onfalocele, ¿ven? Recubierto por amnios. Está recubierto por amnios. Igual aquí. ¿Qué debemos hacer en este caso? Inmediatamente. Eso quiero que lo lean. Y este sería la gastrosquisis, ¿eh? La pared abdominal no se cerró y son las fosas intestinales que están fuera, no recubiertas. Onfalocele. Aquí en el divertículo de Meckel hay varias situaciones que se llegan a presentar. Divertículo ideal, aquí no pasa nada, solamente el divertículo, bueno, solamente no, porque el tejido endodérmico que ocupa esta área, ya hemos visto que el endodermo se puede diferenciar en células pancreáticas, en células gástricas. Cuando hablo de células gástricas ya sabemos qué tipo de células están ahí, qué tipo de producción tienen, ¿no? Esto ya estoy hablando de cosas que ustedes ya conocen en histología. Entonces eso puede ocasionar incluso un daño de la mucosa aquí y producir úlceras. ¿Y cuál será la traducción clínica de esas úlceras? Eso me lo van a decir. Puede haber uniones hacia el ombligo de este divertículo ileal, del divertículo de Meckel, y esto es muy peligroso porque es un puente fijo que en el peristaltismo de las asas podrían estar haciéndose un enrollamiento y ocasionar un cuadro clínico. En el peristaltismo de las asas podrían estar haciéndose un enrollamiento y ocasionar un cuadro clínico. Estar haciéndose un enrollamiento y ocasionar un cuadro clínico grave de obstrucción intestinal. Pueden haber fístulas muy características. Quiero que me averigüen a qué distancia está el divertículo Meckel, en cuál es el lugar que se ubicaría, ¿no? Entonces hay emergencias que son de un olor desagradable cuando está saliendo el contenido digestivo a través de esta fístula. Pueden haber quistes, pueden haber hendiduras, es decir, pueden haber diferentes alteraciones que han quedado de la formación y que clínicamente van a tener traducciones especiales. Eso es lo que quiero que ustedes aprendan. ¿Cómo es la clínica de esto? Y eso lo revisamos en los casos clínicos. Aquí se ha quitado ya el divertículo de Meckel por alguna manifestación clínica, el niño ha sido sometido a una cirugía y entonces se llega a extirpar. Y ahora vamos a ver esta parte importante que es cómo se forman las cavidades en nuestro organismo. Ya sabemos cómo se formaron, ¿verdad? Que es a través de la formación del celoma. El celoma es aquel espacio vacío y hueco que está rodeando, luego que se ha formado el intestino, es un conducto hueco y vacío. Entonces, en la cuarta semana aparece justamente este celoma, que ya lo habíamos observado, que en la parte anterior tenía la forma de una herradura.
¿no? En una forma de herradura muy importante para la formación de la cavidad pericárdica. Pero hacia los lados están estos espacios donde va a desarrollarse tanto el pulmón como también los intestinos en la cavidad más baja, que es la cavidad peritoneal. Y aquí tenemos justamente, ¿no?, que habíamos visto. Este es el celoma lateral y aquí adelante, cuando se llega a formar el celoma pericárdico, que así le llamamos también, que va a formar la cavidad pericárdica, y a los lados el celoma, que cuando se produce la plegadura del corazón, habíamos visto que iba a quedar adelante, cubriendo una parte de la división con la formación de este septum transverso. Y a los dos lados quedaban este conducto, a ambos lados, pericardio peritoneal, que en este segmento va a ser ocupado por el pulmón, también por aquí, del otro lado del pulmón, pero todavía hay una conexión hacia la cavidad peritoneal, es decir, la cavidad caudal. Aquí tenemos justamente el divertículo que forma el esbozo del pulmón. Aquí está el corazón. Aquí está la herradura, miren, ¿ven? Donde está alojado ya en este momento el corazón. Y estos son los conductos pericardio-peritoneales, donde se va a desarrollar estas yemas pulmonares ocupando este espacio superior. Este es el septum transverso. Y todo esto es la cavidad peritoneal. O sea, aquí hay una comunicación. Aquí estos conductos pericardio-peritoneales están todavía aperturados. Lo mismo, el celoma de ambos lados y aquí adelante la cavidad pericárdica. Todo este de aquí es el celoma. Libre. Entonces, este celoma intraembrionario va a originar a 3 cavidades celómicas bien definidas en la cuarta semana. La cavidad pericárdica, que ya la hemos estudiado, 2 canales pericardio-peritoneales, que en la parte superior van a ser ocupados por el desarrollo de los pulmones, y una gran cavidad peritoneal. Nuevamente, aquí está la herradura y a ambos lados los conductos pericardio-peritoneales a ambos lados. ¿Cómo se dividen entonces estas cavidades? Primero por las membranas pleuropericárdicas, que ya las conocemos. Eran esas 2 membranitas que se habían desplazado desde la pared lateral del mesodermo somatopleurico y que iban avanzando hacia la parte media, arrastrando consigo a las venas cardinales comunes derechas e izquierdas, y además al nervio frénico. Siguen, y aquí les decía, miren, esas membranitas luego van a llegar hasta acá, a juntarse y a individualizar luego, miren, aquí están las membranitas, ¿ven? Aquí está la membrana pleuropericárdica, aquí está la cardinal común, no se nota el frénico. Van viniendo para acá y aquí se juntaron. Aquí se juntaron. Ya desapareció la vena cardinal del lado izquierdo y solo queda la del derecho, la que va a formar la vena cava superior. Y con este arrastre ha traído a los 2 nervios frénicos. Y les decía en la clase, el crecimiento del pulmón es tan grande que ahora esta inserción de esta membranita a este lado y este lado va a ir siendo arrastrada hacia aquí. Miren, va siendo arrastrada hasta aquí, siendo arrastrada, formando lo que va a ser la membrana pleuropericárdica, que es esta. Miren, ¿hasta dónde la ha jalado? Hasta aquí. Y por eso les decía que cuando nosotros abríamos el pecho de una persona o de un niño ya adulto, estas lengüetas del pulmón venían hasta aquí y cubrían el corazón. Entonces, las membranas pleuropericárdicas son las que van a dividir la cavidad pericárdica y la cavidad pleural. Su origen es el mesodermo somatopleúrico. Este mesodermo somatopleúrico que va a ir desplazándose a la línea media y que finalmente se van a fusionar aquí y van a individualizar estas 2 cavidades. Luego, los conductos pericardio-peritoneales que están acá, miren, estos conductos que todavía tienen conexión en la parte superior, excepto en un segmento, en un pedacito donde esta división ya está siendo ocupada por el septum transverso.
que lo vemos aquí. Miren, aquí están los conductos pericardio-peritoneales. El intestino queda libre en la parte central, este meso desaparece y el intestino solamente está sostenido por el meso dorsal. Pero es toda esta cavidad que, como mencioné, va a estar ocupada por el intestino que va desarrollándose progresivamente. Y entonces, ahora nos toca dividir a este conducto pericardio-peritoneal. Vamos a dividir, vamos a separar con la formación del diafragma. Y el diafragma ya tenemos una parte, que es el septum transverso. Luego se van a formar las membranas pleuroperitoneales, no las pleuropericárdicas, ¿sí? No, pleuroperitoneales. Luego el meso dorsal del esófago, que también va a participar en la formación de este diafragma, y las paredes laterales del cuerpo. O sea que el diafragma tiene estos 4 componentes importantes que van a servir para dividirlos. Y aquí los tenemos. Este es el esófago, este es el meso del esófago. Este es la vena cava inferior. Conductos pericardio-peritoneales o canal pericardio-peritoneal. Entonces, ¿qué sucede acá? Que de las paredes, que digamos la parte correspondiente al mesodermo somatopleúrico, empiezan a desarrollarse unas membranas que se llaman membranas pleuroperitoneales. Esta que está aquí. Y que van, este conductito, esto que está celeste es lo hueco, la comunicación entre ambas cavidades. Ya tenemos el septum transverso aquí adelante. Entonces, estas son las membranas pleuroperitoneales que empiezan a desarrollarse y a fusionarse tanto al septum transverso de ambos lados, así como al meso del esófago. Y se cerró. En este momento ya tenemos tres estructuras importantes de la formación del diafragma, que son el septum transverso, el meso del esófago y las membranas pleuroperitoneales. Pero no queda ahí. Esta es una parte momentánea de esta división, porque luego, ahora sí, estas son unas membranitas que crecieron, unas membranitas, pero ahora la parte muscular de la pared corporal, esta que está aquí, empieza a crecer, disminuyendo el tamaño de estas membranas pleuroperitoneales, que la dejan, miren, así de chiquitita. Toda esta pared corporal es todo esto. Miren. Todo esto. ¿Y cómo es esto? Yo siempre le hago una similitud a la plastilina, cuando ustedes eran más pequeñitos y jugaban con la plastilina. Ustedes agarraban una plastilina, un pedazo de plastilina, y con el dedito podían extender el tamaño, o sea, hacer más grande la plastilina, ¿no? Y la plastilina cedía y podían hacer orejas, que no podían hacer con la plastilina. Yo hago esta similitud con esta parte, como que el pulmón en su crecimiento hace de dedito. Y eso va como incorporando, va creciendo el pulmón y como que va arrastrando de las paredes corporales para que se extiendan y se sumen a ser parte de este diafragma. Y en esa suma importante, es que disminuye la presencia de estas membranas pleuroperitoneales. Miren, estas que ya quedan aquí chiquititas. Entonces, vemos de esta manera que son 4 los elementos que forman el diafragma. El septum transverso, que hasta él va a disminuir, miren, hasta él, porque antes estaba en toda esta extensión, lo teníamos todo esto. Sin embargo, aquí ya lo vemos más pequeño. Luego tenemos al meso del esófago, que sería esta parte de aquí, porque hasta esta parte de aquí ha sido ya formada por este músculo, que a este segmento forma lo que se llama los pilares del diafragma, que se los había mostrado en la lámina de dibujo, pero lamentablemente no llegamos a observar en el dibujo mismo, ¿no? En las láminas mismas. No tuvimos esa laminita para mostrárselos. Luego tenemos
la membrana pleuropericárdica que ha sido reducida de lo que era tan grande aquí, fíjense, ha sido reducida a un tamaño pequeñito y lo que sí forma una parte muy importante es esta musculatura esquelética que tiene el diafragma, ¿no? Por eso es cuando nosotros respiramos, o sea, estamos haciendo funcionar a este diafragma. ¿Quién me dice cuál es la inervación de ese diafragma? Nervio frénico. Muy Frénico. bien. Nervio Ya, frénico. la niña, la primera niña. ¿Quién fue? Núñez Basurco. Núñez Basurco, doctora. Basurco. Basurco. Nervio frénico. Entonces, ¿alguien me puede decir cuáles son las raíces que conforman el nervio frénico? Nadie. Vayan a estudiar eso. Ya, 4 y 5. ya se les pasó el tiempo. Vaya, lean, ¿eh? Lean. Ese es un recordatorio de todo lo que ya han estudiado. Entonces, de esa manera se forma este diafragma. Y podemos estar viendo aquí cuáles serán las, igualmente en esto, qué partecitas de esta división podrían no desarrollarse normalmente y en consecuencia producir hernias. ¿No? Hernias que son muy importantes, que pueden afectar al producto en el nacimiento. Mientras está en el útero no pasa nada, pero luego sí. Miren cómo es esta parte de la pared corporal que se ha sumado para formar el diafragma. Un área sumamente importante. El resto va a ser el septum transverso, que queda ya mucho más pequeñito, como habíamos visto, ¿no? Y aquí están las hernias. Miren, de acuerdo al porcentaje como se van presentando, aquí están puestos los porcentajes, de las hernias de Borgagni, las que están acá adelante, las de Boutelec, las que tienen un número mayor, y también algo muy importante, la hernia yatal. Muchas veces nosotros no nacemos con estas hernias que podrían estar alterando el funcionamiento respiratorio, con que hay algunas pues extensas áreas, la de Baudelaire, como en este caso, por ejemplo, que miren, todas las asas intestinales están en la cavidad torácica, comprimiendo al pulmón. Este niño nace y no puede respirar. Hoy en día ya las soluciones son buenas porque hay las ecografías que ya nos muestran que no solamente la carita del bebé, sino nos muestran alteraciones dentro del bebé. Y esta es una de las cirugías que se pueden hacer como procedimientos cuando todavía la mamá está gestando, cuando el producto está dentro de su útero, y se puede hacer una cirugía de corrección intraútero para que en el momento del nacimiento no tenga un problema. Imagínense, el niño nace con esas asas intestinales, ahí olvídense, pues ¿qué va a poder respirar? Se muere. Dependerá de la magnitud de la hernia para que esto pueda suceder y es pues bastante complicada hacer una cirugía en esas condiciones, ¿no? Pero algo que sí nos puede afectar a lo largo de nuestra vida y que hay factores condicionantes a que esto pueda suceder es, por ejemplo, la obesidad. La obesidad y los malos hábitos alimenticios que pueden expresar una patología con la cual se nació, que es la hernia yatal. Es una partecita del diafragma, justamente en la parte que está conectando el esófago con el estómago, donde parte de ese estómago puede protruir hacia el tórax, es decir, empujar hacia arriba el esófago, con una serie de trastornos digestivos que las personas llegan a tener y que no la tienen desde niños, ni siquiera cuando eran jóvenes, generalmente es ya cuando son adultos, ¿no? Entonces estas hernias yatales son terribles, muy molestosas, que el único procedimiento para solucionar es quirúrgico, no hay otra forma, es quirúrgico. Puede darse un tratamiento médico de enseñar que no debe comer tarde, que si come a
a las 6, debe dormir a las 10, que no puede dormir, jamás debe a las 6, debe dormir a las 10, que no puede dormir, jamás debe comer y dormir, o sea, echarse en decúbito dorsal. Si duerme, de acuerdo al grado, tiene que dormir semisentado, qué tipo de comidas puede comer. Es decir, una serie de indicaciones médicas que pueden aliviar toda esta sintomatología que es terrible. O sea, tienen acidez, regurgitación, y esa acidez del estómago llega incluso hasta la parte de la laringe, y el paciente está durmiendo y de pronto despierta que se ahoga con una tos terrible, tiene irritación del esófago, puede tener una esofagitis erosiva, incluso por el ácido que va regurgitando ante un cardias que ya no es competente. Una serie de traducciones clínicas, y obviamente es esta, ¿no? Esta. Porque habrá muchos gorditos, bien gorditos, que comen a las 12 de la noche su parrillada con vino, con todo, y no tienen problemas. Hay otros incluso más de menor peso que ellos, que sí empiezan a tener estos problemas. Y a veces, ojito, hasta personas que ni siquiera tienen sobrepeso pueden empezar a manifestar esta serie eh, eh, de manifestaciones clínicas, ¿no? Eso lo vamos a discutir también en los casos clínicos. Miren esta hernia, ¿eh? Miren, ocupando toda el asa. El niño no puede respirar, su pulmón está colapsado. Tremenda hernia que ha permitido este pasaje. Este niño, de hecho, que murió, porque miren cómo se ha cortado transversalmente la columna y todos los componentes, y este diafragma mostrándonos tremendo orificio que definitivamente impidió de que el niño pudiera sobrevivir. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, niños? ¿Preguntas?